¿Quieres aprender sobre traqueobronquitis, cómo afecta a las pequeñas especies, cómo se protege el sistema respiratorio naturalmente, cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad y cómo la podemos prevenir? Te invito a que te quedes y veas este video. Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos sobre la traqueobronquitis y cómo es una de las principales enfermedades que afectan el sistema respiratorio en pequeñas especies. Aprenderemos que es una de las principales enfermedades que impiden que estos animales respiren y oxigenen adecuadamente. Vamos a desarrollar el tema entonces. ¿Qué es entonces la traqueobronquitis? Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias superiores de mamíferos como son los cánidos y los félidos. El agente bacteriano más comúnmente detectado es la Bordetella bronchiséptica y en segunda instancia el Mycoplasma. En caninos, el virus de la parafluencia canina CPIV y el adenovirus canino tipo 2 CAV2 puede causar la enfermedad llamada traqueobronquitis infecciosa canina TBI, lo que conocemos más comúnmente como tos de las perreras. Debe notarse que el CPIV y el CAV2 pueden actuar como agentes iniciales o como agentes secundarios y van a complicar entonces la enfermedad. Sin embargo, como lo dije anteriormente, más comúnmente la bacteria que se presenta más en la traqueobronquitis es la Bordetella bronchiséptica, que es una bacteria gram negativa y va a colonizar las vías respiratorias. ¿Bajo qué condiciones se suele presentar esta enfermedad? Sobre todo se va a presentar en condiciones donde hay gran densidad poblacional, por ejemplo en las perreras, los refugios de animales, las guarderías, laboratorios de investigación, las clínicas veterinarias, en fin, donde haya hacinamiento poblacional de animales. ¿Cómo se puede prevenir entonces la traqueobronquitis? Hay que entender primero que la Bordetella bronchiséptica necesita aerobiosis para vivir y una temperatura de 37 grados centígrados, y también necesita unos tejidos enriquecidos con plasma, por eso se aloja en las vías respiratorias. No resiste a la luz, a la desecación ni a los desinfectantes ordinarios y puede morir por congelación. Entonces es una bacteria bastante susceptible que se puede prevenir mediante principalmente la limpieza. ¿Es zoonótica esta enfermedad? Pues la Bordetella bronchiséptica raramente infecta al hombre, es decir, raramente es zoonótica. Sin embargo, si lo hiciera, se presenta en niños menores de 5 años y en personas que están inmunosuprimidas. Pero cabe destacar que es poco común porque los seres humanos no somos los huéspedes naturales de esta especie de bacteria. Para entender entonces cómo la traqueobronquitis va a afectar a estas especies, lo primero es entender cómo funciona o cómo se protege este sistema respiratorio. Entonces, ¿qué pasa? El sistema respiratorio va a estar en condiciones normales constantemente bombardeado por las partículas que vamos a encontrar en el medio ambiente. En condiciones normales, los gases van a ser inhalados y van a ser pues como detoxificados. Las toxinas van a ser neutralizadas y lo que sean partículas y microorganismos van a ser atrapados, destruidos y finalmente eliminados. El conducto de las vías aéreas normalmente está protegido por un epitelio que provee una barrera física entre lo que el animal está respirando y el tejido que va a estar subyacente en ese tracto superior respiratorio. El epitelio mucociliar limpia las partículas, incluyendo bacterias patogénicas que van a ingresar en las vías aéreas, y va a evitar que esas partículas que están ingresando lleguen hasta los pulmones inferiores. La carpeta mucociliar es el principal mecanismo de defensa del sistema de conducción, que va a incluir desde las fosas nasales hasta los bronquios.
Entonces, esta carpeta, por decirlo así, va a estar formada por un epitelio pseudoestratificado ciliar y unas secreciones de células caliciformes, o lo que conocemos como moco. También vamos a encontrar otros mecanismos auxiliares que van a facilitar el atrapamiento de partículas, vapores y gases. Por ejemplo, la generación de turbulencias de aire dentro de la cavidad nasal va a hacer que las partículas que sean mayores a 10 micras sean atrapadas en ese moco que va a recubrir las conchas o esos cornetes nasales, y más allá de esos cornetes van a ser eliminadas por el movimiento del moco que va a ir hacia la faringe y finalmente van a ser deglutidas. En los alvéolos sucede que estos carecen de cilios y de moco, por lo que esta región pulmonar tiene su propio mecanismo de defensa que va a estar especializado para protegerse contra esas partículas y esos patógenos que están siendo inhalados. El principal mecanismo de defensa de un alvéolo lo constituyen los macrófagos alveolares. Otro punto a tener en cuenta es que la IgA o la inmunoglobulina es la sustancia más abundante en el moco, y una de esas funciones principales es inhibir la adherencia de esos patógenos a esas células ciliadas. Una vez ya entendemos cómo se protege entonces el sistema respiratorio, ya podemos identificar cuáles son esos signos de traqueobronquitis y cómo va a ir afectando a este sistema. Resulta que el patógeno principal, que ya dijimos que puede ser el más característico en la traqueobronquitis, la Bordetella bronchiséptica, tiene la capacidad o la habilidad de atacar y paralizar los cilios del epitelio respiratorio, y como la limpieza eficiente de ese moco depende de ese movimiento de esos cilios y no se van a poder mover porque van a estar inmovilizados, entonces esos patógenos y esos organismos van a persistir por semanas en las vías respiratorias aéreas y van a ir presentando o se van a ir caracterizando con unos signos que van a ser la congestión de la mucosa, que va a recubrir la tráquea y los bronquios. También puede presentar un exudado mucoide o moco purulento, y se puede complicar el cuadro con una neumonía exudativa. Se pueden notar petequias o hemorragias sobre esa superficie pleural. Los signos, digamos que hay un amplio abanico que puede ir desde un cuadro leve de fiebre, tos, estornudos, secreciones oculares y de la tráquea, y complicarse hasta una neumonía grave, como lo dije, con disnea, cianosis, y finalmente podría ocurrir la muerte también. ¿Cómo se puede diagnosticar entonces la traqueobronquitis? Primero, existe el diagnóstico clínico, en el que el médico, en ayuda con su auxiliar o delegándole la responsabilidad al auxiliar como tal, van a realizar un examen físico, clínico al paciente, y van a identificar o enfocarse principalmente en el sistema respiratorio para identificar qué es lo que está ocurriendo con este sistema y qué anormalidades hay. También existen diagnósticos de laboratorio, como lo son, por ejemplo, el uso de un hisopo o un hisopo nasal o faríngeo, con el cual se va a tomar una muestra de los exudados nasales del paciente mediante este instrumento que esté estéril. Se va a tomar una muestra de las dos fosas nasales, teniendo cuidado pues de no tocar la parte externa, para así poder identificar exactamente cuál es ese patógeno que está causando la enfermedad. La muestra que se obtiene se va a mandar al laboratorio y se va a incubar durante 48 horas para identificar entonces al agente como tal. También existe el lavado transtraqueal o traqueobronquial, en el que se va a introducir un catéter yugular flexible y largo hasta la zona de división de los bronquios, y posteriormente se va a introducir a través de ese catéter yugular un suero fisiológico estéril para realizar el lavado. Se realiza el lavado 2 o 3 veces, y la cantidad máxima de ese fluido que se puede introducir no debe superar los 0.5 miligramos de kilogramo por peso vivo del paciente, para evitar problemas de edemas pulmonares.
Una vez pues ya está introducido el suero estéril, se va a intentar recuperar mediante unas aspiraciones con la jeringa y se va a enviar al laboratorio para que lo examinen y determinen también pues ese patógeno. Otra muestra de laboratorio es hacer una citología, por ejemplo, si ya está en esta área introducido el catéter, se puede tomar una muestra de ese lavado transtraqueobronquial, obteniendo una pequeña cantidad de esa mucosidad con células típicas de ese epitelio ciliado, de esas vías aéreas bajas y no de la faringe. Y también se envían al laboratorio para su posterior identificación del patógeno. ¿Existe vacuna? Sí, sí existe. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos muchas marcas. Una de ellas, por mencionar alguna, es la KC de Novivac, que trae un diluyente estéril y el biológico como tal. Se va a mezclar y se introduce vía nasal para la protección pues, del paciente como tal. Cuando el paciente ya está infectado con traqueobronquitis, con alguno de los patógenos mencionados anteriormente, ¿cuáles son los medicamentos que suelen usar más los médicos y más eficientes? Aquí hay una lista, por ejemplo, el cloranfenicol, las tetraciclinas o la doxiciclina, la amoxicilina, el ácido clavulónico, entre otros medicamentos que ya a criterio de cada médico pues van a ser usados. Algunas patologías respiratorias veterinarias son la rinitis, la sinusitis, amigdalitis en animales pequeños, ácaros nasales, colapsos traqueales, entre otros. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete y deja tus comentarios.